Dios te bendiga. Y hoy quiero entrar directamente al pasaje que vamos a ver el día de hoy, que lo encontramos en Mateo capítulo 14 del versículo 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Yo creo que fue una de las experiencias más asombrosas que vivieron los discípulos con Jesús. Ese día los marcó para siempre, y hoy en día nos sigue marcando también a nosotros. Antes de que ellos entraran en la barca, habían sido testigos de un milagro glorioso. 5 panes, 2 peces, más de 5,000 alimentados y 12 cestas sobrantes. Fue como si el cielo se abriera delante de sus ojos. El poder de Dios hizo lo imposible. Imagínate el gozo de estos hombres, el corazón encendido, lleno de fuego, como cuando salimos del encuentro. ¿Cómo se encuentra nuestro corazón encendido, ardiente? Así estaba el corazón de ellos. ¿Qué podría salir mal después de esto que habían visto? ¿Qué podría salir mal? Seguramente entre ellos se decían: wow, y este es apenas el inicio, algo grande va a suceder. Eso decían los discípulos. Después de ese día de abundancia y milagro, Jesús les dio una orden: suban a la barca y vayan al otro lado. Ellos no se desviaron, no desobedecieron, iban en obediencia a donde Jesús les mandó. Estaban exactamente en el lugar que Jesús les había mandado estar. Pero sin saberlo, iban camino a una prueba más de fe. Hoy quiero decirte, iglesia, que si tú estás exactamente en el lugar que Jesús te mandó, si has estado en obediencia, sirviéndole con todo tu corazón, y si estás pasando por pruebas, créeme que Jesús se va a manifestar en tu vida. Amén.
Dáselo al Señor. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso. Que la obediencia no te exime de pasar por pruebas. No te libra de los vientos contrarios. No te promete un camino sin luchas. Porque Jesús lo dijo en Juan 16:33. Te la digo en la Nueva Traducción Viviente. Aquí en el mundo tendrán muchas, no una, no dos, muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Si tú este año has pasado por pruebas, porque estás en obediencia, esa misma obediencia del 2026 te va a llevar a la victoria. Amén. Hay aflicciones que no son un castigo, que no son un abandono por parte del Señor, sino son formación. Porque hay muchas cosas que es en la prueba donde aprendemos, donde crecemos. Una, que nuestra fe madure. Y la otra, que Dios nos revele quién es Él en medio de ella. Acuérdate que una fe que no es probada es una fe que no madura. Así que hoy quiero decirte de parte de Dios que si tú estás en obediencia y estás pasando por alguna prueba, estás exactamente en el lugar donde Jesús forma a sus verdaderos discípulos. Amén. La obediencia tiene caminos que a veces no entendemos. ¿Sí o no? Pero no nos va a llevar a un lugar donde su gracia no nos pueda sostener. Y la obediencia no nos pide que entendamos tampoco, sino que confiemos. Porque dice la palabra en Isaías 55: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Así son los caminos de Dios. Y así debemos obedecer, sabiendo que si Él nos mandó, todo va a estar bien. Por ejemplo, Abraham, cuando el Señor le dio la orden de salir de su tierra y dejar su parentela, porque haría de él una nación grande y que lo bendeciría, Abraham no pidió ninguna explicación. No salió con un mapa de por medio. Salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber que del otro lado había un propósito eterno. Un propósito que el Señor había preparado para él desde antes que él naciera. El Señor tiene un propósito preparado para ti desde antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. ¿A dónde te está pidiendo el Señor que vayas? ¿O qué te está pidiendo el Señor? A lo mejor te está pidiendo que vayas al otro lado donde te espera el perdón, que perdones a alguien, pero que tu orgullo es un lugar al que no quiere ir. A lo mejor del otro lado te está esperando el verdadero compromiso con Él, meterte en un ministerio, servir en los encuentros, entrar a la academia, ir al encuentro. O a lo mejor del otro lado está dejar ese pecado que te está estancando, el rencor que te ata, dejar el mundo y sus placeres, porque ese placer solo te está robando la visión.
te promete brillo, pero lo único que apaga es el espíritu, porque dice la palabra: ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Ninguna. Para los discípulos les llegó la prueba. La obediencia los llevó a la cuarta vigilia. La obediencia activó el proceso que Dios usó para formarlos. La cuarta vigilia, entre 3 y 6 de la mañana, cuando la noche es más oscura, cuando más fría y noche se siente la noche, los vientos contrarios, las olas azotándoles, hicieron su aparición de manera inesperada. Y en esa barca había pescadores expertos, de esos pescadores que si los mandabas a la pesca se traían una hielera llena, no como los no, aquí también. No, también son pescadores expertos, pero experto para ganar hombres como nos manda el Señor. Amén. Amén. Estos eran pescadores expertos. No era la primera vez que estaban en una situación similar. Ellos conocían esos vientos recios o esas olas así tan violentas. Pero el miedo los invadió. Esa noche olvidaron el milagro de provisión de unas horas antes. Olvidaron que su maestro, que el Mesías, que el Hijo de Dios, con quien caminaban día y noche, con quien comían, con quien dormían, era quien los había enviado. Olvidaron todo. Y la prueba para los discípulos no fue un error, no fue un accidente, o no fue que al Señor Jesús se le salió de las manos. Todo estaba bajo control, era parte del camino para ir al otro lado, parte del plan, parte de su formación, parte de su crecimiento espiritual. Y te quiero decir que si en tu vida hay vientos que están golpeando tu estabilidad, no te van a derribar. No te van a derribar, te van a ayudar a depender más de Él, porque Él es fiel, que junto con la prueba te va a dar la salida. Amén. A veces a nosotros nos pasa igual. Olvidamos que estamos aquí por Él, y en la prueba olvidamos. Creemos que Él se olvidó de nosotros. Y en lugar de creer, de confiar, aparece el desánimo, la duda, las inseguridades y todos esos pensamientos que te hacen desconfiar del Señor. Son estrategias que el enemigo usa para debilitar tu caminar. Cuando pierdes ese enfoque, cuando dudas de su amor, cuando olvidas su fidelidad, es el enemigo acercándose a ti. La prueba nunca apagará tu llamado. La prueba nunca apagará tu llamado. Lo afirmará, lo afirmará. Dice Corintios: por tanto, no desmayamos, no nos damos por vencidos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea, dice el Señor, produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, son eternas. Pablo fue un hombre que pasó por muchas pruebas. Su cuerpo ya estaba desgastado, cansado, la espalda llena de llagas, noches sin dormir, rechazo, persecución. Pero Pablo ya no lo tenía sus ojos puestos en lo que se ve. Humanamente hablando, ya no había fuerzas, pero sus ojos ya no estaban viendo esas persecuciones, esas amenazas de muerte, las cadenas, las torturas, las mentiras, las difamaciones en contra de él. Pablo ahora estaba viendo, sus ojos estaban fijos en aquel que no se ve, pero que gobierna todo. La obediencia nos asegura la compañía y la victoria de Dios. Lo voy a repetir: la obediencia nos asegura la compañía y la victoria de Dios. Garantiza quién caminará contigo a través de ella. Cuando todo parecía perdido para los discípulos, aparece Jesús. Aparece Jesús. El versículo 25 termina diciendo: Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios al que nosotros servimos, que en momentos de caos Él se hace presente en nuestra vida, demostrando que lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Que a lo que nosotros nos supera está por debajo de sus pies. Nada detiene a nuestro Jesús. Sin embargo, ellos no le conocieron. El miedo cegó su visión. Ellos veían una silueta, pero no entendían. Y era Jesús que estaba frente a ellos. El versículo 26 dice que se turbaron, se alteraron, pensando que era un fantasma. Y no era el enemigo, no era una amenaza, era su Salvador, que estaba llegando en la noche más oscura. Salmos 46, versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando Dios permite las pruebas en nuestra vida, es para revelarnos lo que nosotros no podemos ver de Él. Y mira, te lo explico así. Hay cosas que tú sabes de Dios, que Dios es fuerte, que Dios nos provee, que Dios te cuida. Pero muchas veces está en nuestra mente, porque cuando todo va bien, no nos damos cuenta de eso. Es como si llegara una persona, un conocido, y te dijera: ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que es muy bueno en esto, en ayudar. Tú lo crees, pero no lo has visto. Bueno, Dios permite esas pruebas
para Él mismo demostrártelo. Él te dice: cuando tú estás triste, yo soy quien te consuela. Cuando estás en peligro, yo soy quien te cuido. Cuando ya no tienes fuerzas, yo soy tu fortaleza. Yo soy tu paz en medio de la tormenta, en medio de los vientos contrarios. Yo soy tu Dios cuando ya no puedes más. Él es el gran yo soy. Yo soy lo que necesitas, dice el Señor. Yo soy más que suficiente en esa prueba. El mismo Dios que habló a Moisés y lo mandó a liberar al pueblo. Moisés le dijo: Señor, pero si me preguntan ¿quién me está enviando? ¿Qué les digo? Diles que yo soy, te envió a liberarlos. Él es el mismo que está contigo en la prueba, en la dificultad, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Jesús pudo haberse quedado a orar en la montaña, o pudo haber esperado a que ellos llegaran al otro lado, pero no lo hizo. Vino a ellos, caminó hacia ellos, entró a su prueba, a su dificultad, a los vientos contrarios, a las olas que lo azotaban. Porque cuando ya no podemos más, es el turno de Él. Porque dice el Señor: yo vengo a ti, aunque tú no puedas venir a mí. Dile al que está a tu lado: prepárate para lo que sigue. Prepárate para lo que sigue. Versículo 28. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otra versión dice que al instante Jesús extendió la mano. Y Pedro, sí, el impulsivo, el arrebatado, el que muchas veces hablaba antes de pensar, imprudente en ocasiones, ¿verdad? Pero también muchas veces valiente. Esa noche, Pedro, frente a esos vientos contrarios, a esas olas azotando, tuvo dos caminos por elegir, dos opciones, y que hoy el Señor también pone delante de ti. El primero, permanecer en la barca, que representa tu zona de confort. Y precisamente el pastor recibió una palabra de parte del Señor que decía: el Señor está pidiéndolo todo conforme salgas de tu zona de confort. Es ese espacio en el que te sientes seguro,
pero no eres libre, en donde tus miedos son más grandes que tu fe, en donde tus excusas se vuelven tus respuestas, en donde la comodidad te dice: no intentes nada nuevo, no te comprometas tanto con el Señor. La barca, el lugar de confort, de comodidad, es un límite. Es un lugar que te estanca, que te impide avanzar y que te impide el crecimiento que Dios tiene preparado para ti. Y el segundo camino, salir de la barca y caminar hacia Jesús. El grupo de alabanza puede pasar, por favor. Salir de la barca y caminar hacia Jesús representa la fe, el paso que nadie más quiere dar. Representa obedecer aún sin entender, avanzar cuando no ves, creer cuando aún no ha pasado nada. Salir de la barca y caminar hacia Jesús es entrar en lo sobrenatural, es alinearte con tu propósito, es despertar el avivamiento personal que tanto necesitamos. Cada uno de nosotros siempre llegamos a este punto, ese momento en donde la palabra te define. Si avanzas y caminas hacia Jesús, allá está Jesús, o te alejas de Él. Pedro, mientras su mirada estaba fija en Jesús, la palabra encarnada pudo hacer lo imposible, caminar sobre aquello que lo quería hundir. Pedro caminó sobre las aguas, pero desvió su mirada, empezó a ver las circunstancias, le dio más autoridad a los miedos que a la palabra de Jesús, diciéndole: ven. Y en esta enseñanza solemos juzgar la fe de Pedro, su incredulidad, la duda, pero olvidamos que él fue el único que decidió salir de la barca y caminar hacia Jesús. Y eso es lo que marca la diferencia en la vida del cristiano, y que muchas veces el mundo no entiende. No entiende las decisiones que tomamos, que preferimos salir de la barca y caminar hacia Jesús, porque Él es nuestra seguridad, nuestra fortaleza, y en momentos difíciles Él nunca nos ha dejado. Cuando Pedro empezó a hundirse, Jesús extendió su mano tomando a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no tenemos confianza cuando el diagnóstico sigue siendo el mismo? Cuando nuestras finanzas no van bien, ¿por qué dudamos que el Señor puede restaurar toda relación? ¿Por qué dudamos que Él está con nosotros cuando estamos en dificultad? Cuando la fe de Pedro falló,
la fidelidad de Jesús no falló. Al instante le tomó de la mano. Y una vez que ellos entraron en la barca, los demás que estaban ahí le dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y Jesús no le dijo a Pedro en forma de reclamo: ¿por qué dudaste? O enojado, sino que le estaba despertando, diciéndole: yo soy el mismo, yo no me he ido, yo no he cambiado, yo estoy aquí contigo. La obediencia te asegura que Jesús camine contigo. Nuestro mayor ejemplo de obediencia es Él, Jesús, obediente hasta el final. Él enfrentó la mayor prueba por ti y por mí. Y si Él fue probado, ¿por qué nosotros no? Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por ti y por mí. Amén. Da un aplauso a la palabra. Y concluyo con esto, iglesia. Todos llegamos al mismo punto que llegó Pedro. La barca o Jesús. Tu zona de confort o la fe. La comodidad o tu propósito. Hoy el Señor te trajo aquí para que tú decidas si te quedas en la barca o caminas hacia Él. Hay un ven de parte del Señor que te está llamando, que te está diciendo: ven hacia mí, ven y sirve, ven y cree, ven, perdona, no dudes. Y a lo mejor ese ven lo has ignorado por mucho tiempo, pero hoy te lo vuelve a decir el Señor: ven, yo soy, no temas. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias, Jesús, gracias, gracias. Dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, vida, vida en abundancia. Amén. El enemigo viene y roba, pero tu Padre Celestial, tu Redentor, es tu sanador. Él te diseñó para que tú tengas una vida, pero una vida en abundancia, no una vida a medias. Amén. Es una vida en abundancia. El que te diseñó, el que te creó, y te creó con un gran propósito. ¿Cuál es su propósito? Que tengas vida en abundancia. ¿Y qué dice Génesis? Multiplicaos y fructificaos. Eso es lo que desea nuestro Dios, nuestro Padre. Amén. Tenemos que fructificar. No que seas, que te quedes así como, no, hay que fructificar. Amén. Y dice su palabra, Mateo 6:33, más buscad su reino y su justicia. Y que dice: y todo te saldrá bien. Todo, tu casa estará en paz. Habrá salud,
habrá provisión, habrá sanidad, habrá paz, habrá gozo. Pero si tú buscas su reino, si tú buscas su obediencia, amén. Porque como un padre quiere que su hijo le respete, así nuestro Padre Celestial nos tenemos que someter a Él en obediencia, amén. Bien, te invito a que vengas y traigas tu ofrenda, tu diezmo, y que vengas a este altar con alegría, con gozo, y sembremos en el reino de Dios, amén. Aleluya. Gracias, Jesús, gracias. Se borrará, Él traerá la paz al mundo, Él gobernará. Vamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, papá, gracias, papito, te damos en esta hora, mi Dios. Aquí estamos tus hijos, papá, contentos, felices, porque creemos en ti, papá. Creemos que viniste, que naciste en este mundo y nos dejaste tu modelo, papá. Que te sigamos, que seamos obedientes y que recibamos tus promesas, porque son sí y amén. Tus promesas es que tengamos una vida en abundancia, papá. Y yo bendigo, mi Dios, bendigo tu pueblo, bendigo esta familia tuya, mi Dios, y decreto y profetizo en el nombre de Jesús que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que somos prósperos, que somos sanos, que somos de bendición, papá. Allá afuera, mi Dios, que pondrás tu carga de las familias que serán salvas, Padre. Y nosotros decimos, heme aquí. Aquí estamos, mi Dios, envíanos a nosotros, papá. Porque sabemos que tú vienes, Padre. Y queremos que nos encuentres como tus hijos leales, como tus hijos obedientes, papá. Aquí estamos, levántanos, papá. Levántanos, Espíritu Santo, y danos autoridad y poder, porque somos tus hijos amados. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Déselo fuerte.